bonito, que Dios es santo, ¿no, hermanos? Y pues yo creo que merece explicar, definir qué significa exactamente que Dios es santo, ¿no? Suena bonito, ¿no? Dios es santo. Pero la palabra santo viene del griego y la palabra es agios y simplemente significa apartado o separado. Entonces podemos deducir que el Señor es apartado, es separado, es decir, que el Señor es único. Es decir, que no hay nadie como el Señor, es distinto y por eso es digno de nuestra alabanza. No hay nadie como el Señor. Entonces, ¿conocemos, hermanos, quién es el que trata con nosotros? Amén. Y lo que vamos a mirar hoy nos va a enseñar que ese Dios nos amó tanto que no quiso que estuviéramos separados de Él. Y esa separación viene por causa del pecado. Pero Él tiene una solución para el pecado. Entonces hoy vamos a ver y platicar un rato sobre el Evangelio. ¿Qué significa? ¿Qué es el Evangelio? Nos vamos a encontrar en Romanos, hermanos, hoy, capítulo 1. Y voy a ver aquí, como pueden ver en la pantalla, que nos dice en Romanos 1 del 16 al 17. Y la idea es, el título, si es que vamos a poner uno, no me avergüenzo del Evangelio. No me avergüenzo del Evangelio. Amén. Vamos a ponernos de pie, hermanos. Estos dos versículos representan tal vez una de las secciones de la Biblia más conocidas para entender qué es el Evangelio. Y no viene menos de la boca y de la pluma de Pablo, el apóstol Pablo. Entonces así dice la palabra de Dios en Romanos 1 del 16 al 17. No me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para la salvación a todo aquel que cree. Quiero leer esa parte otra vez. No me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para la salvación de todo aquel que cree. En primer lugar, para los judíos y también para los que no lo son. Porque en el Evangelio se revela la justicia de Dios, que de principio a fin es por medio de la fe, tal como está escrito, el justo por la fe vivirá. Vamos a orar, ¿no, hermanos? Vamos a pedir, Señor, su bendición. Gracias, Señor, porque pedimos en esta mañana tu ayuda. Sabemos que las cosas espirituales solamente se pueden entender a través del Espíritu Santo. Y pues te pedimos, Señor, que nos abras los ojos, el oído, Señor, nuestras mentes y corazones para poder recibir lo que tú tienes para nosotros hoy, Señor. Grande es esta sección de las Escrituras, Señor, porque se puede conocer sin duda lo que es el Evangelio y los beneficios para nosotros del Evangelio, la bendición que es para nosotros al recibir, Señor, el Evangelio. Te damos gracias, Señor, pedimos tu ayuda en Cristo Jesús. Amén y amén. Pueden tomar asiento, hermanos. Entonces, Pablo, quería decir algo antes. Terminamos Hebreos el miércoles y si no pudieron venir, perdóname, pero quería ya terminar y estamos en una serie de sermones que simplemente voy a dejar que el Señor me enseñe, que me dirige en qué predicar la siguiente semana. Esto es lo que me dio para hoy.
Es lo que estuvo en mi corazón toda la semana. Y bueno, Pablo aquí explica por qué está tan decidido en predicar el Evangelio en todas partes. En esta ocasión está escribiendo a los romanos. Y los romanos, ellos están lejos de Jerusalén. Él en sus 3 viajes de misionero, no solamente llegó a Asia Menor, lo que es Turquía hoy, no solamente fue a Grecia, pero se fue hasta Roma. Y sabemos que estableció ahí, o estaba establecido ahí una iglesia. Sabemos que él fue prisionero ahí. Sabemos que él murió ahí como mártir. Lo descabezaron, hermanos. Imagínate lo que estaba dispuesto a hacer por causa del Evangelio. Por eso dice que no está avergonzado del Evangelio. Amén. Entonces, estos versículos nos revelan, nos muestran qué es lo que tenía Pablo en su corazón. En una ciudad sofisticada es como ir a Los Ángeles o Nueva York o una de las grandes ciudades de este mundo. Es la primera vez que habían escuchado el Evangelio en estos lugares. Recuerda que el Señor lo había escogido a Pablo como el apóstol a los gentiles, los no judíos. Entonces Pablo fue muy fiel en descargar su llamado y su misión y llegó a lo más lejano posible de donde empezó, porque empezó en Jerusalén, la iglesia. ¿Recuerdan, hermanos, el día de Pentecostés? Él estaba decidido en predicar el Evangelio en todas partes. Y no sé si leen hasta el fin de Romanos, también había dicho que quería ir a España. Nunca llegó. Imagínate la diferencia que hubiera sido si hubiera llegado a España también. Eso es el deseo de extenderse a los confines del mundo, y esa es la responsabilidad que el Señor nos ha dado como iglesia, de llevar el Evangelio, de hacer discípulos, de bautizarlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hasta empezando en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta los confines del mundo, hasta lo más lejos del mundo. Eso fue su deseo. ¿Por qué? Porque tenía un mensaje bastante importante. Un mensaje que no sería posible sin la cruz del Calvario. Sin el precio que se pagó para poder comunicar y declarar estas verdades a un mundo que tanto necesita la salvación. Y Dios estaba en Cristo en la cruz. Dios estaba en Cristo cuando lo resucitó. Dios está con Cristo ahorita que está sentado a la diestra del Padre intercediendo por nosotros. Dios estará con Cristo cuando Él viene la segunda vez. Tenemos un mensaje, hermanos. Tenemos algo que decir, que compartir, ¿no, hermanos? Y es grande. Primero quiero establecer que no es mi mensaje. No debe ser mis opiniones. Solamente en esas áreas grises que posiblemente necesita alguna interpretación. Entonces diré, esta es mi opinión y otros dicen esto. Pero esos son lugares, muy pocos lugares en donde nos vamos a encontrar, en donde tal vez no estamos totalmente seguros de lo que significa. Pero cuando se trata de lo básico, de lo esencial, es decir, del plan de salvación, eso sí lo entendemos bien. Eso sí, no hay duda. El problema es que no puedo llegar aquí con mi propio mensaje. Yo soy un embajador nada más, representando el reino de Dios. Entonces, como dicen, no disparan al mensajero. No,
Es el mensaje divino, es el mensaje del Padre. ¿Y qué es? ¿Y cómo sucedió esto que estamos mirando aquí? ¿Y por qué escribe Pablo estas primeras palabras aquí en el versículo 16, que no me avergüenzo del Evangelio? No es fuera como que algunos estaban avergonzados, algunos estaban tratando con ese problema, con ese detalle. Sí, por eso lo dice. Eso se llama deducir. Él no se avergüenza. Ok, qué bonito, Pablo. ¿Por qué no los dices? Porque ese detalle existe. Algunos estaban haciéndose para atrás, avergonzados. Él supo, es decir, Pablo, él conocía el precio de predicar y de anunciar las buenas nuevas. Él lo sufrió. Él fue azotado. Él fue perseguido. Lo trataron de matar varias veces. Cuando estuvo buscando irse a Roma, era un náufrago, ¿no? Así se dice. Se chocó su barco en una tempestad. Casi no llega, pero llegó. Él sabe el precio de invertir su vida en predicar el Evangelio y no está avergonzado. Pero algunos sí, aparentemente, ¿no? Es como que si te dijera, oiga, ¿te puedo dar un saco para que estés calientito? Pues me voy a imaginar que el contexto de eso es que alguien tiene frío. O puede ser al revés. ¿Quieren que prende el aire acondicionado? Pues lo digo porque hace calor. ¿O te gustaría un vaso de agua? Pues porque tienes sed. ¿O tienes hambre? Porque hay unos sándwiches allá, unos donas. Pues debes de tener hambre, ¿no? Pues si te estoy diciendo que hay comida. Pues entonces, ¿por qué dice no me avergüenzo? Porque algunos tenían vergüenza. Algunos estaban siendo, ¿cómo se dirá? Algunos tenían ese desafío. Y él quiere aclarar por qué es tan importante el Evangelio, ¿no? Imagínate llegar a Roma, esta ciudad como si fuera una grande ciudad que conocemos hoy, Los Ángeles, Nueva York, París, donde sea, Londres. Pues es un mundo que aún hoy la mayoría no conoce de Cristo. Amén. Pues ahí te voy a mandar, dice el Señor. Entonces, si no lo crees, lo que estás predicando, qué vergüenza. Pero Él dice lo opuesto. No me avergüenza el Evangelio. ¿No? Vamos a tratar de deducir hoy exactamente qué estaba pasando. Imagínate que llegas a una ciudad como Roma y estás predicando y tu mensaje está centrado en un Salvador judío que fue crucificado. Para los romanos, hijo, ¿qué? Primero no les gustaba mucho los judíos, para empezar, aunque ese problema todavía existe hoy, ¿no? Antisemitismo. En segundo lugar, hablando de un Salvador judío, ya con eso tenemos problemas para los romanos. Y fue crucificado. ¿Y qué significa eso? Es que usaron el instrumento romano de crucifixión, de una cruz que ellos mismos inventaron para penal capital, para la muerte. Entonces, eso es una vergüenza. Es solamente los criminales se ponen en una cruz. Pues imagínate la mentalidad de ellos en una cruz, ¿no? Un judío, y lo que hizo ahí salva. Qué bárbaros son. Qué religión tan sangriente, creo que se dice. Bestias.
no hablando de la peste de pecado que existía en Roma. No, la única solución es la cruz del Calvario, hermanos. Entonces, no solamente eso, hablando de qué podría haber avergonzado a los que habían creído en el Evangelio. Otra cosa es que los que estaban recibiendo, los que estaban aceptando el mensaje del Evangelio, era la clase más baja de la sociedad. Los fulanos de tal, y usted puede poner de qué tal, de lo más bajo. Puchi. Nosotros somos gente distinta. Nosotros somos de los nice city nice. De los, ¿cómo dicen? De los, es que una de mis primas, de los, ay, ¿cómo se dice? Perinfunflies, o ¿cómo se dice? ¿Cómo, hermana? Pipis nice. Es que es chilanga. Ella sabe. ¿Verdad? No, pues mira, si yo voy a aceptar el mensaje de ese evangelio, pues mira la gente que se asocia con eso. El problema aquí, les voy a decir así ya una vez por todas, porque yo sé que tienen mucha curiosidad. El problema es que Pablo no tenía vergüenza de identificarse con el Evangelio, y identificarse con el Evangelio quiere decir que te identificas con Cristo y su cruz. Lo que significa. I am Christian. ¿Ok? Entonces es lo que estaba pasando en aquel entonces, ¿no? Él sufrió por aquel evangelio que predicaba. No estaba en ninguna manera avergonzado del evangelio, ¿no? La palabra traducida avergüenzo, que es lo que vimos aquí en el versículo 16, lo busqué en mi concordancia del griego, significa deshonrado o humillado. Y otra palabra que tal vez lo voy a tener que explicar porque lo inventé usando ese diccionario y también en el inglés, es desgracia o sin gracia. ¿Ok? Sin gracia. Es decir, no soy desgraciado por el Evangelio, aunque algunos querían identificarnos así, por creer en las buenas nuevas. Ahorita vamos a hablar más del Evangelio. Pero primero es, la idea aquí es de que alguien ha perdido su confianza en algo o en alguien, ha sido decepcionado o deshonrado porque lo fallaron o le fallaron. Y por eso hay desconfianza o esta deshonra. Tú has puesto tu confianza en alguien o algo y esa persona te decepcionó. Es en ese contexto en el cual él está diciendo que no está avergonzado. ¿Saben por qué? Porque el alguien en el cual ponemos nuestra confianza, ese alguien en el cual creemos, ese alguien en quien hemos depositado nuestra fe, jamás nos va a fallar y ni puede. Es fiel y por eso no estamos avergonzados en las buenas nuevas. Las buenas nuevas, para sumar, es una persona, es Jesucristo. Amén. Cuando hablamos del Evangelio, no lo puedes desconectar de Cristo y de su cruz, lo que hizo ahí, de su resurrección, de su ascensión, su posición como nuestro sumo sacerdote, como nuestro mediador a la diestra del Padre intercediendo por nosotros. No podemos desconectar la realidad de su promesa de venir otra vez por nosotros. Eso es el Evangelio. Todas esas cosas conectadas en la persona de Jesucristo. Entonces el mensaje no es
es mi opinión, no es filosofía, no es algo que inventaron los hombres. El Evangelio es la revelación de Dios para los humanos. Y nunca lo vas a conocer si no es predicado. Porque la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. La fe jamás puede nacer en tu corazón sin escuchar lo que Cristo tiene que decir. Y es escuchar las buenas nuevas de su cruz, de su resurrección, de su segunda venida. Entonces, ¿entendemos lo que es el Evangelio? Entonces, fíjense, hermanos, los cristianos de aquel entonces, este fue su desafío, este fue un detalle que tal vez era algo que estorbaba su caminar con Cristo. Pero, ¿pudiera existir ese mismo detalle hoy? Claro que sí, porque Jesús es el mismo ayer, hoy y para siempre. Es decir, que los mismos detalles de aquel entonces en la humanidad son las mismas de hoy, y aún tal vez más, porque estamos viviendo todavía en una sociedad de maldad como ellos, específicamente hablando de Roma. No me digan, hermanos, que no se han dado cuenta que algo está gravemente mal en nuestro país. No me lo digan, que las tinieblas como nubes se están acercando más y más sobre nosotros. Pero hay que tener confianza, hermanos. Nosotros tenemos a aquel que nos dijo que nunca nos iba a abandonar. Y podemos seguir declarando las buenas nuevas. Entonces, bueno, por el momento hemos explicado lo que significa esta vergüenza que tenían ahí en Roma. Y yo me imagino que hoy todavía existe o la tentación, por lo menos, de avergonzarnos del mensaje del Evangelio, y tal vez algunos piensan que tengan razones del cual pueden ser avergonzados del Evangelio hoy. Lo voy a decir porque pues es el punto de todo esto. ¿Te avergüenzas del Evangelio? Amén. Claro, fue una pregunta retórica, pero algunos tienen tanto adentro que tienen que decir que no, ¿verdad, hermano? No. ¿Tienes vergüenza? ¿Qué significa eso para hoy, para nosotros? El estar avergonzados del Evangelio. Pues, número uno, no predicarlo. No lo predicas porque pues, no lo crees. Tal vez sea que te identificas al compartir el Evangelio, te identificas como cristiano y te dicen y te molesta que te llaman un aleluya, no sé. Tal vez en proclamar el Evangelio tendrá que ser más que un mensaje, tendrá que ser algo que vives. Tal vez por vivir el Evangelio, proclamar el Evangelio, vas a tener que sufrir persecución. Y pues no estás tan comprometido. No es nada más ni nada menos que meternos en entender qué significa avergonzarnos. Amén. Fíjate que Pablo lo dice de otra manera en 1 Corintios 1:18. Lo pueden marcar en su Biblia. No lo tengo acá arriba. Dice, porque la palabra de la cruz es, a ver si alguien sabe cuál es la palabra. Locura.
En inglés dice foolishness, que es tontería, pero en español dice locura. Porque la palabra de la cruz es el evangelio, ya lo explicamos, ¿no? Que está todo conectado. Es locura. Es decir, cuando tú proclamas, declaras el evangelio, los no creyentes van a decir que estás loco o que estás loca. ¿Estás loco, Juan? ¿Estás loco? Hermano Max, perdóname, es un ejemplo. Te van a decir, eres un tonto. Te van a decir, qué absurdo eres. Mónica. Raúl, posible que te responden cuando compartes y te dicen, qué ridículo. Entonces ya entendemos un poco de por qué Pablo escribe esto. Sí, es posible que te lo van a decir. Y ya sabemos, hermanos, nosotros que entendemos la palabra de Dios y somos guiados por el Espíritu, sabemos que las cosas espirituales son discernidos por los espirituales. Es decir, por la obra del Espíritu Santo en nosotros entendemos. No porque somos sabios, no porque de repente yo sé más que tú. No, es porque Dios te lo reveló. Es que Dios abrió tus ojos. Aún antes, como dijo aquel hombre que Jesús tocó sus ojos con lodo. Él dice, yo no sé, cuando le preguntaron, dinos qué pasó aquí los fariseos, porque no entendían cómo fue posible que este hombre ciego de repente ve. Y él dice, yo no sé, estaba ciego y hoy veo. Porque es obra de Dios. Es un milagro de Dios el hecho de que tus ojos han sido abiertos. Dale gracias. Entonces, la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. Fíjate que nos dice, no solamente en 1 Corintios 1:18, que la palabra de la cruz nos salva, y también nos dice en 1 Corintios 1:18 que la palabra de Dios es poder. También lo dice aquí, no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios. Y simplemente, hermanos, el evangelio, que ahorita voy a explicar un poco más, el evangelio no es nada más o menos el vehículo que Dios usa para mostrar su poder. Es que tiene poder. Es una cosa que yo tenga información. Es una cosa que yo entiendo muchas cosas. Es una cosa que yo escucho muchas cosas. Es un montón de cosas y leo un montón de libros. Pero es Dios el único, porque su mensaje viene de Él, que nos puede permitir disfrutar y ser bendecidos con el poder de transformar nuestros corazones y ser nacidos de nuevo. Ese poder viene a través del evangelio. Es decir, que Dios se mueve cuando predicamos el evangelio. Está conectado el poder de Dios con el evangelio. Entonces, si algo va a pasar, es que Dios lo hizo. Dios lo hace, pero ha decidido hacerlo a través del evangelio. Ahí es donde está el poder de Dios. ¿Ok? Entonces, Pablo no tenía vergüenza, ¿no? Y como todas sus decisiones de su vida se respaldaban en su mensaje del evangelio, él predicó, es decir, él no predicó una cosa y después vivió otra cosa. Él vivió lo que predicó. Entonces, ¿qué significa, hermanos, evangelio? Literalmente significa buen mensaje, es decir, buen noticia. O como nosotros hemos llegado a entender, buenas nuevas. Son dos palabras y les voy a explicar por qué es importante. Es la palabra
Eu ángelos. Eu es una palabra y ángelos otra palabra. Ángelos suena como ángeles, pues es exactamente donde viene la palabra en español y también en inglés, angels, ¿no? Angels es mensajero, es lo que significa. Entonces, la palabra eu enfrente habla de buen o mensaje bueno. Entonces, el evangelio es el mensaje o las buenas nuevas. ¿Cómo puedo explicar esto? Vamos a suponer que un médico te viene a examinar o tú vas a su clínica a ser examinado porque estás enfermo o enferma. El médico te hace evaluaciones y te saca sangre y orina y te hace todas sus investigaciones y hace su evaluación y llega y te dice luego, te declara que el problema no es nada grave. Cuando te dice que tu problema es nada grave, eso es evangelio. Él trajo el evangelio, bueno, en este caso, de que no hay nada grave. ¿Sí me explico? En otra ocasión se usaba esta palabra en el mundo griego y apenas tuvimos la oportunidad de ver, o tal vez no, las Olimpiadas que vienen de Grecia. Y uno de los deportes era el atletismo, que tenían una carrera que se llamaba maratón. El maratón tiene una base, un contexto muy importante, cómo nació y de dónde viene esa idea. Por ejemplo, en la antigüedad de Grecia, cuando los soldados iban a una batalla lejano, tal vez en otro país, la gente del pueblo luego esperaban ansiosamente que llegara el informe de cómo iba la batalla. ¿Cuál es el resultado de aquella batalla donde están nuestros hijos? ¿Victoria o derrota? Entonces, con el resultado, un hombre soldado corría el maratón, es decir, como 26 millas, y ahí es donde nace este concepto del maratonista. Volvieron corriendo a la ciudad de donde eran, trayendo el informe. ¡Ganamos! Cuando dice ganamos, eso es el evangelio. Porque son, ¿qué? Buenas nuevas. Nosotros tenemos nuestro propio contexto de lo que es el evangelio. Y el mensajero que trajo ese evangelio fue Jesús, cuando se levantó en Nazaret, donde nació, predicó y sacó en Isaías la sección en donde dice, he sido ungido para traerles buenas nuevas. Y recuerdan que lo querían apedrear, porque él mismo en ese momento estaba declarando que él era el Mesías, cual escribió Isaías sobre él 800 años antes. Pues es como que tú eres el evangelio, como que tú, la persona, eres las buenas nuevas. Y pues lo querían matar y Dios lo conservó porque se fue de entre ellos y se escapó. Como un cuchillo caliente sobre mantequilla se fue y no pudieron hacer nada. Aunque todos ya tenían piedras en sus manos. ¿Ves cómo Dios nos protege? Y igual proteja al mensajero del evangelio, su propio hijo. Y ahí es donde nace en Isaías el dicho, cuán hermosos son sobre los montes los pies del que trae alegres nuevas. Están hablando de los maratonistas. ¿Quién trajo las buenas nuevas? Pues Cristo, en primer lugar, porque se trata de Él, pero nosotros también. Cuán hermosos son sobre los montes los pies del que trae alegres nuevas. A ver, caray, qué hermosos pies. Mira, hermanos.
porque yo traigo buenas nuevas. Y si tú los traes, tú también puedes levantar tu pie. Es la acción, no los pies. ¿Qué hacen los pies? Traen las nuevas, las buenas nuevas. Es el que está en acción, que lleva el buen mensaje. Cristo salva. Amén. Entonces, llegamos a la conclusión de que el Evangelio está centrado en la persona y en la obra de Jesucristo. Está centrado en su muerte en la cruz, en su resurrección gloriosa, en el hecho de que venció el pecado y la muerte, y es nuestra fe en Cristo, el cual nosotros ponemos, amén. Y ahí es donde encontramos el perdón, ahí es donde encontramos reconciliación con Dios, ahí es donde recibimos nueva vida. En el Evangelio. ¿Qué lo hace? ¿Qué hace esto? Buenas noticias. Pues esto lo he dicho antes, pero lo voy a decir otra vez. No puedes hablar de las buenas nuevas sin hablar de las malas noticias. ¿Cuáles o qué es las malas noticias? Se encuentra en el Antiguo Testamento, en el cual conocemos del pecado según la ley de Dios. Y lo que nos dice, no matarás, no mientes, no robes, no cometes adulterio, no uses el nombre del Señor en vano. Dios tiene su estándar, sus reglas. Al romperlos, somos culpables de pecado, y el penal del pecado, ¿qué es? La muerte. Entonces, lo que hace que las buenas nuevas son buenas son las malas noticias de que en el pecado estamos muertos. Pero no simplemente en lo físico, en lo espiritual, para toda la eternidad. El pecado nos separa de Dios. Y eso será el mismo ejemplo que le di del doctor, que uno fue a visitar al doctor y le declara al encontrar en sus evaluaciones, en sus exámenes, que tiene cáncer. Y si no hace algo, morirá. Y pues le van a hacer todo lo posible, ¿no? Pues nosotros tenemos la solución del pecado en la persona de Cristo, en su cruz, en las buenas nuevas. Entonces, cada tortilla tiene dos lados, ¿no? Son buenas noticias porque existe la verdad de las malas noticias. Pero no nos deja con las malas noticias el Señor como la única opción. Él en su Hijo, al enviarlo a este mundo, envía el Salvador del mundo. Su nombre, Jesús, significa Dios es salvación. En hebreo, el nombre Jesús es Josué. Josué es el nombre cortado de Jehová Oshua. Jehová Oshua significa Dios es salvación. Y Jesús, ese es su nombre que le dice el ángel a María, que su nombre será Jesús, porque Él salvará a su pueblo ¿de qué? De sus pecados. Entonces las malas noticias son que somos pecadores y el penal de la muerte del pecado es muerte, pero las buenas noticias que Jesús vino y murió en la cruz por esos pecados. Si lo creemos. Porque así lo dice, ¿no? Fíjense que la última parte del 16, no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios. ¿Para qué? Para la salvación. Es decir, el Evangelio es poder de Dios. ¿Para qué? Aquí pueden usar todo esto para compartir el Evangelio, hermano. Les voy a dar permiso en robar mi mensaje. Hasta pueden decir que es tu mensaje, porque ni es mío, es de Él. Pero ¿qué dice? Es que
Es para la salvación de todo. ¿Dice todo? ¿Todo qué? Todo aquel que cree. ¿Qué tiene que hacer aquel para que sea cierto? Creer, hermanos. Es decir, que tienes que decidir, tienes que tomar una decisión de decirle al Evangelio, que es decirle a Cristo, sí acepto lo que has hecho por mí en la cruz. Sí acepto que te levantaste de la muerte justificándonos. Sí acepto que vives en este momento en el cielo a la diestra del Padre intercediendo por mí. Sí acepto que vendrás una segunda vez por mí, por nosotros. Sí, sí, sí. Esa es la opción. Puedes decir que no, pero te caerán sobre ti las consecuencias de tus decisiones, porque Dios lo ha hecho todo y como es un regalo, tienes que aceptarlo. Es como que si yo agarro este platillo y le digo, ¿aceptas? Y si lo acepta, ya pasó ese transacción entre ese pacto que Dios ha establecido en Cristo. Ya sucedió esa transacción y eres salvo porque tienes el plato, o bueno, en este caso, el Evangelio. Pero si yo llego y no lo vas a ofrecer esta vez, hermano. Si llego y te digo, hoy te ofrezco esto. No estás seguro. Mañana. ¿Y qué tal si mañana no existe para ti? ¿No quieres? Y llega un momento en lo único que puedes hacer es acercarlo lo más que puedas, pero claro que tenemos la tentación de hacer eso, pero no se puede. No, eso no, hermanos. No, eso ya es violencia. No, el Señor no nos va a forzar. No nos va a forzar. Cuando uno saluda a otro, nos recibimos. Y los japoneses me encanta cómo lo hacen, ¿no? Se dan trabajo en humildad y respeto y reverencia, ¿no? Culturas tienen diferentes maneras. Otros tienen como así, what's happening? Y eso quiere decir que sí. Eso quiere decir que sí. Okay, ¿cuál es el problema, hermanos? Tenemos que decidir. Y fíjense, hermanos, que en el cristianismo, yo sé que lo he repetido y tal vez lo voy a repetir 100 veces más o 1000 veces más mientras que el Señor me tenga aquí. No existe en el cambio de transmisión en el carro que es el cristianismo neutral. ¿Aquí alguien sabe manejar el carro de palo? ¿Así se dice? Stick shift. De cambios. Gracias, hermano. Max, que me ha ayudado mucho en mi español. Pues todos, ¿no? Pero no hay neutral. A mí me encanta el neutral porque lo metes ahí y andas así cómodo, ¿no? Bajando una montaña o algo. No existe. Tienes que ponerlo para adelante, primero, segundo, tercero, cuarto, dependiendo de los cambios, o al reverso. Pero no existe nada el hecho de neutral. Un no es no. Jesús, o más bien Pablo dijo, que tu sí sea sí y tu no sea no. No existe neutral. Prefiere que estés caliente o frío, según Apocalipsis, pero no tibio. No existe, bueno, existe tibio, ese es lo que es neutral. Tenemos que decidir sí o no cuando se trata del plan de salvación, que es el Evangelio, que se centra en Cristo. No hay otra opción. Si queremos escapar, ¿cómo escaparemos si no aceptamos el plan que Dios nos ha dado para ser salvos? Termina diciendo el 17, ya voy a cerrar. Nos dice, porque en el Evangelio, en el Evangelio es como un paquete. Al escuchar el Evangelio también hay beneficios. Primero es el poder de Dios. Segundo es la salvación que viene a través del poder de Dios, ¿no? Y tercero nos dice que es para todos el que cree.
primero los judíos, porque Dios vino primero a su pueblo, pero conocemos bien lo que pasaba ahí. Vino a los suyos y los suyos lo rechazaron, pero los que lo recibieron, a ellos le dio la potestad o la autoridad de poder ser llamados los hijos de Dios. Entonces los judíos lo rechazaron, Dios decidió irse con todos los demás, los no judíos, o es decir, los gentiles, y el que decide que sí hasta Rialto, porque somos los confines del mundo, ¿no? Acá tan lejos de Jerusalén. Si decimos que sí, entonces somos salvos. Entonces, los judíos primero, fíjate que vino primero para la casa de Israel. Y le dijeron que no. Híjole, lo que van a tener que sufrir en la tribulación, la gran tribulación, para reconocer su Mesías, es toda una guerra, el último, en donde se van a dar cuenta que están y van a ser aniquilados. Y cuando de repente, como dice Zacarías, lo miran al cielo y bajando del cielo será el Mesías que ellos crucificaron y lo van a reconocer por fin, pero no lo hicieron la primera vez. Pero a los que sí lo recibieron, nosotros, ¿qué dice? Porque nos dice que primero el lugar, los judíos, y también para los que no lo son, porque en el Evangelio se revela que la justicia de Dios, en el Evangelio se reconoce la justicia de Dios. ¿Qué quiere decir eso? Que en el Evangelio reconocemos cómo estar bien con Dios. Y estamos bien con Dios a través de Cristo. Es decir, que la justicia de Cristo nos es acreditada. Cuando creemos en Cristo, el Señor nos acredita es una transacción también. Nos pone sobre nosotros la justicia de Cristo. Nos ve justos, pero en Cristo, por la fe en Cristo y su Evangelio. Entonces dice, para terminar, es esto, voy a tener que ir acá porque eso se está brincando. Dice esto, porque leo todo el 17, porque en el Evangelio se revela la justicia de Dios. ¿O se puede revelar a través de otra cosa? Si no predico el Evangelio, ¿se puede revelar la justicia de Dios? No se puede hacer con ninguna otra manera. Es a través del Evangelio. Que de principio a fin es por medio de la fe. Tal como está escrito, el justo por la fe vivirá. Entonces ahí tenemos, hermanos, desde el principio al fin es por medio de la fe. Empezamos en la fe, terminamos en la fe. La Reina Valera 60 lo dice de una manera que me gusta más. Dice, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. En el King James, que es en inglés, se ve con un detallito un poco diferente. Dice, y se pudiera decir, porque en el Evangelio la justicia se revela fe a fe. Es decir, que vamos de fe un día a fe el siguiente, a fe, a fe, a fe, a fe. Desde el principio fe hasta el fin la fe. Siempre es la fe en Cristo todos los días hasta el último día. Entonces seremos justificados en Él. Entonces quiere decir que lo vivimos diariamente. La fe no es algo que haces una vez en un supuesto llamado al altar. No es llegar una vez y declarar que eres un pecador y que el Señor me perdone, que me deposite el Espíritu Santo una vez nada más. Es todos los días que tú vives a través del Evangelio. Es todos los días que el poder de Dios está en ti. Es todos los días que te lleva día tras día, fe, a la fe, a la fe,
a la fe. ¿No? También nos dice que es por sus fuerzas, de fuerza a fuerza, a fuerza, a fuerza. Strength to strength, dice una parte de los escritos de Pablo, de faith to faith, de la fe a la fe. ¿Se dan cuenta, hermanos? Qué bendecidos somos. Es todos los días, hermanos. Entonces, si no estás avergonzado, comparte el Evangelio con alguien. Hoy y mañana. Y el día que sigue. Y así tal vez, si entendemos qué importante es el Evangelio, así podemos ver el Señor mover entre nosotros y ver nueva vida venir aquí. No estoy buscando números, estoy buscando nueva vida. Y también el Señor. Amén. Vamos a orar. Padre Celestial, gracias. Es básico, Señor, la verdad, lo que hemos leído, pero al mismo tiempo es profundo. Y la verdad, Señor, es que jamás se pudiera cumplir esto sin que tú obres en nosotros. Toda la gloria, toda la honra es tuya, Señor. Es tuyo. Gracias, Señor, porque nos ponen las cosas muy, muy sencillo. Y la parte que nos corresponde, Señor, requiere de tu ayuda y requiere que te pedimos esa ayuda, que te clamamos esa ayuda, pero tú eres fiel para responder siempre a aquel que te clama. Sálvame, Señor. Te necesito, Señor. Ayúdame, Señor. Tan sencillo es, pero requiere de nosotros que ya no dependamos y que ya no seamos independientes, pero que reconozcamos que dependemos de ti, que te necesitamos, Señor. Eso es la clave. Gracias, Señor, porque tú nunca al que viene a ti lo rechazarás. Tenemos esa confianza, Señora, de acercarnos, porque ya no existe enemistad, pero existe amistad entre nosotros y entre ti, Señor. Y esto es a través de tu Hijo, nuestro fiel amigo. Venimos a ti según y a través de Él. Gracias, Señor, y te lo pedimos todo en Cristo Jesús. Amén.